Muy bien, vamos a tener nuestro tiempo para la reflexión y les parece si primero ponemos este tiempo en las manos de Dios. Señor, nos disponemos a abrir tu palabra y nuestra petición esta mañana es que tu Espíritu Santo redarguya, Señor, nuestros corazones, nos hable, nos ayude a entender lo que tú quieres enseñarnos esta mañana y que nuestros corazones puedan estar atentos, dispuestos, decididos también a escuchar, a aprender, pero también a poner en práctica. Gracias, Señor, por tu palabra que ha sido revelada a nosotros, que está en nuestro idioma y lo que hoy nos permite, Señor, estudiar, aprender. Te damos gracias por ello. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el segundo recordatorio. ¿Quién se recuerda cuál es nuestro tema de este mes? Me hicieron señas por ahí, pero me perdieron. A ver, todos tienen 100. Muy bien. Alguien que es valiente ahí que lo diga en voz alta. ¿Cuál es nuestro tema de este mes? ¿Ok? ¿Y el mes de diciembre? De la profecía al pesebre. Así que tengan en eso en mente mientras estamos en nuestra meditación hoy en la mañana. Bueno, fíjense que, no sé, nunca he pensado que iba a ser un artista, pero se me ocurrió de repente qué pasaría si escribo el guión de una película. Y entonces les quiero compartir mi guión, ¿sí? A manera de introducción, y ustedes me dicen qué tal, ¿no? Sí, sí, me dan el presupuesto para empezar a contratar gente para hacer mi película. Muy bien, esta es la historia de un hombre. Este hombre era joven y siendo joven se metió en problemas con unas personas importantes, así que tuvo que huir de su país. Y entonces con los recursos que tenía, estuvo de una ciudad en otra hasta que finalmente se quedó sin nada y pues ya no tenía nada que hacer, ¿no? Así que desesperado, buscó una aldea así que estuviera lo más remoto posible, porque sabía que ahí nadie lo iba a buscar. Y pues lo único que sabía es que iba a estar seguro ahí, aunque no sabía cómo iba a sobrevivir ahí. Resulta que uno de los aldeanos que pasaba por ahí lo vio y decidió ayudarlo. Así que lo llevó a su casa, le ofreció comida y le dio un lugar donde quedarse. Ahora, este hombre la verdad es que no se sentía muy cómodo estar ahí. No le gustaban los niños y resulta que habían 3 niños chiquitos ahí que eran muy curiosos y la verdad es que él tenía mucho agradecimiento por lo que había hecho este hombre, pero en cuanto pudo, se fue. Muchos años después, este hombre logró reparar los daños que había causado y se volvió un mercader. Entonces, pues ahora vivía una vida muy ocupada, viajando y negociando. En una ocasión, necesitaba recibir una mercadería, pero no estaba disponible, así que se quedó esperando y aburrido se recordó de esta familia que hacía algunos años le había ofrecido ayuda y resulta que no estaban muy lejos, así que por curiosidad realmente decidió regresar a visitarlos. Ya no se recordaba mucho de la casa, pero esta vez sí puso atención y vio unos detalles. Se dio cuenta, por ejemplo, que la construcción era bien sencilla y pequeña. Apenas había un espacio chiquitito para donde el padre de familia guardaba unas herramientas, un pequeño huerto que apenas, creo, pensó él que alcanzaba para la familia, apenas era suficiente lo que producía para la familia. No había lujos, pero se notaba que todo estaba bien cuidadito. Ahora la familia era más grande, ya no eran 3 niños, sino que eran más, y obviamente los que él conoció ya estaban más grandes. La familia lo recibió sorprendidos, ¿no? Porque nunca esperaron que él regresara, pero sinceramente estaban contentos de volver a verlo. Y ahora él pudo notar más cosas de la dinámica familiar. Había cosas que le parecían muy extrañas. Por ejemplo, esta familia hacía unas oraciones al inicio del día, al final del día y también antes de comer. Hay algunos alimentos que no comían. ¿Sí? Le pareció extraño que había unas cosas que no eran parte de la dieta y no trabajaban los sábados. Era curioso porque él trabajaba todos los días de la semana. Y todas las noches el padre de familia recitaba unos textos sagrados y entonces entre la familia se ponían a discutirlos. Él regresaba a veces a esa casa y en este tiempo le daba la oportunidad
de sentarse a conversar con ellos. Hay unas cosas que realmente lo desconcertaban y otras que lo perturbaban, pero eran conversaciones interesantes y había una persona especial con la que él gustaba platicar, que era el hijo mayor. Este hijo mayor conocía los textos sagrados profundamente, pero no solamente hablaba como un pensador, alguien que era un soñador, sino que hablaba como alguien que tenía que cumplir una misión más grande que él mismo. Y bueno, con el tiempo esta persona ya se volvió en un funcionario importante, así que dejó de viajar. Ya no necesitaba viajar para ganarse la vida. Sin embargo, esas conversaciones que tuvo lo llevaron a seguir pensando en lo que estas personas hablaban. Ya no estaba rodeado de comercio, sino ahora estaba de documentos, decisiones importantes, pero estas conversaciones con la familia seguían regresando a su mente. Así que, usando su influencia, fue y consiguió esos textos sagrados que había escuchado y los leyó todas las noches. Estaba convencido que ahí había algo que necesitaba entender. Así que un día, motivado por esa necesidad espiritual, decidió regresar a esa aldea porque quería profundizar aquello que no entendía completamente. Regresó y resulta que el ambiente de la casa era muy distinto ahora. La mamá aún tenía la calidez de siempre, pero le contó que el papá ya había fallecido. Y entonces preguntó por el hijo mayor. Y ahí fue donde recibió la noticia más dura. Le dijeron que había sido arrestado hace algún tiempo y lo habían acusado falsamente y había sido ejecutado. Así que, conmovido, confundido, sin haber saciado su sed de respuestas, decidió regresar. ¿Qué tal va el guión? Más o menos, ¿sí? Bueno, ya salen 2 horas de película. Bueno, creo que en las películas alguna vez han visto una nota que dice cualquier parecido con la vida real es pura casualidad. ¿Han visto esa nota en las películas? Sí. Bueno, esto aplica para la historia que les he contado, ¿sí? Sin embargo, eso me hace pensar, estuve pensando en esto porque me imagino cuántas personas tuvieron el privilegio de tener un encuentro con Jesús, un encuentro cuando Jesús estaba en la tierra. Y esta pudo haber sido la historia de uno de ellos, ¿sí? Alguien de ellos. Así que lo dejo eso en su mente un ratito, dejemos por un lado mi guión y ahora sí volvamos a cosas que realmente pasaron. Y quiero que vayamos al libro de Hechos y vamos a leer unos textos. Vamos a leer acerca de un personaje que tuvo un encuentro un poquito diferente, ¿sí? Pero finalmente fue un encuentro también. Estamos en Hechos, capítulo 8, y vamos a leer unos textos aquí, del 26 al 39. Esa es la historia de un eunuco. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro, y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías, y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice esto? ¿De quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo,
creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. Este texto nos presenta a un funcionario extranjero, ¿sí?, con un deseo profundo de entender las Escrituras. Así que Felipe, que es un discípulo de Jesús, es enviado a compartirle las buenas noticias. Luego de la conversación, el eunuco hizo una declaración bien clara y determinada. Dice, y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y para demostrarlo públicamente, fue bautizado. Y el relato termina diciendo, siguió, ¿cómo? Gozoso su camino. Este hombre pasó del desconocimiento que tenía al principio a la convicción y de la confusión a una alegría digna de ser mencionada en los evangelios, ¿sí? Yo le pregunto, ¿qué emoción sintió usted cuando comprendió el mensaje del evangelio? ¿Sí? Y los que hemos sido cristianos por ya algunos años, ¿qué tanto nos emociona todavía la vida de Jesús? Cuando preparaba esta meditación, mi deseo es que al recordar lo que Jesús ha hecho, quién es Él y lo que va a hacer, podamos sentir nosotros también una profunda emoción, como la sintió este personaje. Que sintamos una admiración especial por Jesús, que renovemos nuestro amor por Él, que nos admiremos de la grandeza de quién es, que al salir nuestro camino, que al volver a nuestra casa, de aquí después de estar ese tiempo en la casa de Dios, vayamos así como el eunuco que decía que iba contento, gozoso a seguir nuestro camino. Y yo pregunto ahora entonces, esta transformación de este hombre, de estar confundido, de no tener respuestas, a llegar al punto de estar tan contento, que los evangelios reflejan esa actitud. ¿Qué fue lo que causó ese cambio de ánimo? ¿Qué fue lo que cambió en la vida de este hombre? Y esto nos lo revela el texto. Dice, entonces Felipe haciendo algo. ¿Qué fue lo que hizo Felipe? Alguien que me ayude por ahí. Abriendo su boca, comenzó desde esta escritura y le anunció el evangelio de Jesús. Eso fue lo que detonó, ¿sí?, esta transformación de este hombre. Una persona que se acercó a él y usando las escrituras le anunció quién era Jesús. Bueno, nosotros estamos terminando una serie que se llamaba Teología desde la Biblia. No sé si estaban un poquito al tanto que así se llamó la serie que estamos terminando esta semana. Y bueno, ¿qué entendemos por teología? Como teología entendemos esa revelación progresiva de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis, donde paso a paso nos va mostrando su carácter y su plan. Y probablemente uno de los aspectos más centrales de lo que revela la Biblia es a la persona de Jesús. Esa revelación empieza desde los primeros versículos de Apocalipsis y se va dando por toda la Biblia hasta llegar a los últimos versículos de Apocalipsis. La Biblia es más que simplemente una colección de historias interesantes, emocionantes, tristes algunas, o más que simplemente consejos de cómo vivir una vida mejor. La Biblia, como la entendemos nosotros, es la presentación de Dios mismo y su plan para la humanidad, centrado ¿en dónde? Centrado en la persona de Jesús. Jesús no solamente es el personaje principal del Nuevo Testamento, sino que realmente todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento, todo apunta hacia Jesús. ¿Quién era este Jesús? Bueno, Jesús, en los evangelios algunas personas se referían a él como Jesús de Nazaret. Y este nombre de Jesús se debe a que él creció en esta aldea que se llamaba Nazaret. Su papá pues no tenía un oficio renombrado. En la Biblia se traduce como carpintero, pero realmente era más como alguien que hace trabajo de construcción. Y bueno, era un trabajo digno
pero no era un trabajo que le diera autoridad o prestigio. Así que Jesús nació en esta aldea y creció, no nació hoy, pero creció su niñez y su juventud en Nazaret, que como les decía hace un momento, era una aldea que no estaba, pues no era nada importante, no estaba cerca de los lugares comerciales importantes. Y es probable que Jesús, antes de empezar su ministerio, también hiciera el trabajo de su papá, ¿sí? Su oficio, como les decía, se traduce como carpintero, pero era alguien que trabajaba con piedra, con madera, en construcción. Y entonces, cuando uno piensa en esto, a mí la pregunta que me surge, o la curiosidad que me surge, es cómo es posible que este niño, este joven, de una familia humilde, en un lugar desconocido, fuera el centro de Dios mismo para ese pueblo en ese momento, pero no solamente en ese momento, sino también para el mundo entero de esa época y de las épocas futuras. Yo no creo que para las personas en ese entonces hubiera sido fácil reconocer a Jesús como el Mesías, especialmente porque, como ya hemos dicho anteriormente, muchos de ellos esperaban a un gobernante, ¿sí? A alguien que los liberara de los romanos. Y entonces, ¿cómo hizo Felipe para explicarle que Jesús era el Mesías al eunuco? Hay varias formas de abordar esta discusión, ¿sí? Pudo haber sido una discusión intelectual, ¿no? Donde revisaban así a detalle cada una de las profecías. O pudo haber sido algo más íntimo, donde pues le contó de la familia, le contó el nacimiento de Jesús, la vida con los discípulos. O de repente el relato fue un poquito más intenso, ¿no? Con drama, donde le contó acerca del enfrentamiento constante que él tenía con los líderes religiosos y de cómo fue su pasión y su muerte. Aquí dice que empezó estas escrituras, la conversación con Felipe, pero me pregunto, ¿será que le citó algunos otros textos? ¿Qué textos le hubieran citado ustedes a este personaje? Hay que tomar en cuenta que en ese entonces el Nuevo Testamento no existía. Lo que hoy conocemos como Nuevo Testamento no se había escrito. De hecho, este relato está en un libro que en ese momento se estaba escribiendo en la vida real. No existían las cartas de Pablo. Lo que las personas sabían en ese momento era por lo que leían en los salmos y en los profetas. Nosotros tenemos la bendición de tener la escritura completa, ¿sí? Y entonces podemos entender más fácil, diría yo, quién es la persona de Jesús y cuál es su misión. Así que, aprovechando esa revelación que tenemos, hoy quiero que rápidamente pasemos por 4 aspectos que a mí me llaman la atención. Hay muchos más, pero son 4 aspectos que me llaman la atención de la persona de Jesús. Son recordatorios de cosas que ya sabemos, pero yo quiero nuevamente recordarles, y como les decía al principio, que eso nos anime nuevamente, nos emocione y nos haga reaccionar para adorar a Jesús. Vamos a Juan 1, del 1 al 3. Y esta es la introducción del cuarto evangelio. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esta introducción de Juan nos presenta a ese verbo, a Jesús como creador. Y más adelante en Colosenses, en la primera carta de Colosenses, Colosenses 1, del 15 al 17, dice, refiriéndose a Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. En Él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible y lo invisible, tronos, poderes, principados, autoridades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existía antes de todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. Este texto habla que Él es la imagen del Dios invisible y vale la pena hacer una distinción. Cuando habla que Él es la imagen del Dios invisible, no está hablando de lo mismo cuando Génesis habla de que el hombre fue creado a la imagen de Dios. Se refiere a que Jesús es la revelación del Dios invisible que nosotros
seres finitos, no podemos entender. Así que a Jesús sí lo podemos ver, ¿sí? Como un ser humano. También aquí hay una parte que se le llama como el primogénito, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de un primogénito nos referimos al primer hijo, ¿no? Ahora, esto no quiere decir que Jesús fuera una criatura, que fuera creado. Más bien se refiere a que Él es el primero en el orden de importancia y la fuente y origen de todo. Así que Jesús es el Dios creador. Él diseñó todo lo que existe. Desde las cosas más pequeñas que solo pueden ser verso con un microscopio hasta los planetas, estrellas más grandes que existen. Él diseñó al ser humano, a los astros, los átomos, todo lo que existe. Y algo que caracteriza a la creación es que ustedes no ven un caos constante, ¿sí? Es lo que esperaríamos si no hubiera alguien que controlara todas las cosas. El texto nos aclara que Jesús es el que sustenta y que mantiene todo en orden. Así que yo no sé si alguno de ustedes está en la capacidad de entender qué significa esto, la creación de Dios. Yo por lo menos no lo puedo hacer, ¿sí? Y lo único que sé es que al rebasar esto mi conocimiento, crea una admiración especial por Jesús, ¿sí? Ese es el sentimiento como que me quedo. Es un sentimiento de admiración. Primer aspecto, Jesús el creador. Segundo aspecto, Jesús el ejemplo perfecto de amor sacrificial. No hay ningún ejemplo más grande de servicio a la humanidad que el que Jesús hizo. Jesús enseñó el amor, pero más que eso, lo vivió en carne propia. Cuando leemos los evangelios, uno se pone a pensar realmente en cuántas reglas rompió Jesús. Rompió reglas sociales, rompió reglas religiosas, rompió reglas culturales para poder mostrar el auténtico amor sacrificial para los necesitados y especialmente a los marginados de la sociedad. Vamos a Mateo 8, del 1 al 4. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio, y al instante su lepra desapareció. Ahora, más que el milagro, quiero llamar su atención a un hecho que hizo Jesús al interactuar con esta persona. Tocar a un leproso en los tiempos bíblicos significaba que quien lo tocaba iba a quedar contaminado y entonces tenía que ser excluido de la sociedad, tenían que sacarlo de donde vivía. Jesús no le importó, estuvo dispuesto a arriesgar su propia condición, su propio estatus social, con tal de acercarse a esta persona que tenía una gran necesidad. En ese entonces había mucha discriminación hacia las mujeres y hacia los niños. La discriminación a las mujeres era un estigma tal que tenían las mujeres, que los que se consideraban con algo de importancia, algún nivel de autoridad, no hablaban con las mujeres en público. Y en Lucas hay varios relatos donde vemos a Jesús romper muchas de esas reglas otra vez para darle dignidad a la mujer. Probablemente uno de los de unas narraciones más impresionantes que hay acerca de esto es cuando ustedes recordarán una mujer considerada pecadora se acercó a Jesús y le ungió los pies. Para todos los que estaban ahí, incluyendo sus discípulos, esto era un escándalo. Sin embargo, Jesús la honró. Jesús también se encontró con otra mujer que fue hallada en un adulterio. Y fíjense lo interesante de esta situación. Fueron dos personas que fueron halladas en adulterio, obviamente. Sin embargo, solo la mujer fue expuesta públicamente, con tal de atacar a Jesús. Jesús la trató con dignidad
y en lugar de acusarla a ella, avergonzó al resto de las personas que la estaban acusando. ¿Qué pasó con los niños? ¿Qué pasa con los niños? Los niños eran excluidos, eran como que no existieran, ¿sí? Y este texto es un texto que seguramente recordamos muchos, pero creo que vale la pena volverlo a leer. Está en Mateo 18, 3 al 5. Cuando sus discípulos intentaron sacar a los niños, porque de repente estaban siendo muy, muy villosos, pues no tenían el prestigio que tenían los adultos, Jesús les dijo: de cierto os digo, si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como un niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Jesús tenía una costumbre que irritaba a un montón de gente. Le gustaba compartir con los marginados moralmente. El autor de un evangelio, Mateo, era precisamente uno de esos marginados moralmente, porque resulta que Mateo era un recaudador de impuestos. Y si a alguien odiaban los judíos, eran los recaudadores de impuestos, porque les quitaba el dinero y se los daba a los romanos. Y recuérdense que los romanos eran los que estaban ejerciendo autoridad sobre los judíos. Y entonces una parte iba para los romanos y otra parte iba para él. Así que no solamente estaba traicionando a su patria, sino que también se estaba enriqueciendo. Y entonces los líderes religiosos le pusieron esa estigma a Jesús. Le decían: este es Jesús, el que come con los pecadores. Pero vean que Jesús no tenía cuidado de su integridad física. No le importaba la reputación, no le importaba su comodidad. Los pocos o muchos recursos que tuviera eran insignificantes comparado de acercarse a las personas discriminadas. Así que si lo que vimos en ese momento acerca del poder creado de Jesús nos causa admiración, yo creo que su vida aquí en la tierra nos puede causar un deseo profundo de seguirlo, replicar lo que él hacía, como el ejemplo perfecto de amor hacia los más necesitados. Segundo aspecto, vamos por el tercero. El tercero es Jesús, el Redentor. Bueno, la misión de Jesús iba mucho más allá de simplemente resolver los problemas temporales de las personas, como podía ser el hambre, la discriminación o la enfermedad. Todos esos eran problemas pasajeros, si los quisiéramos ver así. La misión de Jesús obviamente era resolver en definitiva el problema más grande de cualquier ser humano de esa época o de la época en la que estamos actualmente, y es el pecado y la muerte que el pecado trae como consecuencia. La muerte y la resurrección de Jesús cambiaron el rumbo de la humanidad completo. Antes de Jesús, lo único que todo el mundo sabía es que algún día iba a morir, ¿sí? Después de Jesús, ahora tenemos esperanza de vida eterna. Antes de Jesús, la humanidad completa estaba enemistada con Dios. Después de Jesús, podemos ser parte de su familia. Un texto que nos es bastante conocido es Romanos 6:23, dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nadie más tenía la capacidad de resolver este problema. Las personas pueden aislarse y hacer votos de silencio, pueden entregar sus posesiones a los pobres, pueden volverse intelectuales, seguir algunas reglas o costumbres, pueden causarse dolor físico. No importa lo que hagan, es imposible cerrar la brecha que nos separa de Dios. 1 Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en carne, pero vivificado en espíritu. Solo Jesús tenía las credenciales necesarias para poder redimir a la humanidad completa. Y solamente en Jesús se puede manifestar lo que se conoce como la justicia de Dios. Esa justicia de Dios no es la justicia donde Dios castiga con toda razón al culpable, sino es esa justicia donde
justo paga la pena de los injustos. Así que vimos a Jesús como el creador de todo. Vemos a Jesús como el ejemplo perfecto de servicio a la humanidad. Y por eso lo admiramos y lo tomamos como ejemplo. Pero vemos a Jesús también como el Redentor. Por su obra tenemos esperanza y por eso le agradecemos infinitamente. Tercer aspecto. Bueno, me queda un aspecto, yo les dije que eran 4, pero antes de llegar a ese cuarto aspecto, ¿qué les parece si terminamos la película? ¿Sí? ¿Les parece para saber cómo terminó? Muy bien. Bueno, este personaje del que hemos hablado ya es anciano. Su pasión por Jesús hizo que perdiera el favor de los gobernantes y fue desterrado. Lejos de su país y de sus seres queridos, la verdad es que se pregunta a veces si valió la pena. En medio de ese desánimo que tiene, alguien le hace llegar un libro escrito por una persona que también fue desterrada y que es cercano a Jesús. Y entonces lo empieza a leer y rápidamente se da cuenta que ese libro fue escrito para muchos que como él también están siendo marginados por su fe en Jesús y lo están persiguiendo. Este libro habla del juicio final de Dios y del futuro glorioso que espera a los seguidores fieles de Jesús. Así que este libro le mete más ánimo, le inyecta ánimo, y aunque sabe que pronto va a partir, le emociona encontrarse con Jesús. Ya no como un humilde artesano, sino como el Rey eterno. Y ahora los quiero llevar al último libro de la Biblia. Hay una escena impresionante ahí. Vamos a leerla. Está en Apocalipsis, en el capítulo 5, versículo del 6 al 14. Es una lectura un poquito larga, pero vale la pena. Dice: y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero, como inmolado, que tiene 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y todo lo que está creado en el y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que hay en ellos, oí decir: al que está sentado en el trono y el cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Esta escena del final de los tiempos nos presenta a Jesús de 2 formas contrastantes. La primera es como un cordero inmolado. Eso significa un cordero sacrificado. Y las señales de ese sacrificio, la violencia que fue ejercida sobre él, son visibles. Pero una vez cumplida su misión, entonces es entronizado y exaltado en la corte celestial. Dice que todo el poder, las riquezas, sabiduría, fortaleza, honra y gloria son suyas. No porque las necesite, sino porque ahora toda la creación reconoce que Él es el Rey. Incluso algunos que alguna vez lo rechazaron.
La creación completa reconoce que Él es el único y legítimo Rey. Si recuerdan la historia en Hechos, leímos en Isaías, él estaba citando una profecía en Isaías 53. Isaías 53 se le conoce como la profecía del siervo sufriente. Pero hay otra profecía en Salmo 6 que lo presenta como un rey. Así que vamos a retroceder rapidito a Isaías 9, del 6 al 7, y dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio. Y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Isaías 6 habla de un gobernante que va a restaurar el trono de David. David era un rey de los judíos, así que los judíos esperaban a un rey que los liberara de los romanos. Muchos de ellos se decepcionaron al ver a Jesús crucificado, porque no esperaban que Él muriera. Pero a nosotros nos alegra mucho tener este vistazo al futuro, donde vemos a Jesús como un rey, no de una nación, no de Israel, sino de la creación completa. De la creación completa. Él es Jesús que vamos a conocer cara a cara. Un Jesús glorificado al que alabaremos por siempre, al dueño de la historia, al que cambió la historia por siempre, al que venció el pecado y la muerte, al que nos redimió a cada uno de nosotros, al único Rey de reyes y Señor de señores. Vamos a terminar este tiempo adorando a Jesús. Así que mientras cantamos, yo le invito a pensar en 4 cosas. Piensa en Él como el origen del todo, el creador, el que le dio a usted la vida. Piense en Él como el ejemplo perfecto de servicio, que se expuso al desprecio para poder llegar a los más débiles y despreciados. El que le dio acceso a Dios por medio de su sacrificio, y al Rey que va a reinar por siempre. Pongámonos de pie y alabemos a Jesús.